tema que se planteó anteriormente, que es el tema del consentimiento informado. Básicamente son algunas consideraciones después de más de 36 años de actividad como cirujano y haber padecido en algún momento como residente del Hospital de Clínicas un reclamo penal que un poco marcó también toda mi inclinación hacia la medicina forense. Y fíjense lo que dice esto, porque muchas veces los jueces plantean cómo no le explicaron. Y la doctrina del consentimiento informado, como el falso elefante a los hombres ciegos, parece ser un montón de cosas. Para el médico, esto es una burocracia leguleya, porque creo que los cimientos de la relación entre el cirujano y el paciente están dados por la confianza, hecho que hoy por hoy, con las actuales condiciones de trabajo médico, es muy difícil lograr. Para el paciente, cuando uno le da el consentimiento, muchos enfermos lo rechazan, y nosotros lo hemos analizado esto. El eticista, que cree que esto es una victoria de la autonomía del paciente y el respeto a la autonomía de los pacientes, y yo pregunto muchas veces, entonces, ¿dónde queda la autonomía de los cirujanos? En ningún lado. Y el juez que dice que esto es lo que yo digo que es, como me parece que está pasando en este país. Y el consentimiento informado, para que sea realmente viable, jurídicamente válido, debería cumplir una serie de circunstancias donde podemos hablar de lo que es un consentimiento informado ideal, y en realidad el consentimiento no es un acto solo, es un proceso, un continuo, en las cuales debe haber precondiciones, la competencia y la voluntad. Y la pregunta es, ¿están los enfermos totalmente, por más grado universitario que tengan, en condiciones de tomar las mejores decisiones en pos de la salud? Con la serie de distintos modelos de decisiones compartidas que hoy se barajan en Estados Unidos y que seguramente vayamos a recibir, los cirujanos tenemos que ofrecer como un restaurante un menú a la carta para que el enfermo elija, o el enfermo viene a nosotros porque está buscando una recomendación en la cual nosotros le tenemos que decir, y yo haría esto. Y la pregunta que ustedes muchas veces se enfrentan al final de una charla, o cuando algunos que hacen cirugía infantil dicen, y doctor, usted, si estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Y ustedes tienen una serie de cómo quisieran vivir los últimos años de vida, y nuestras prefieren no operarse, pero esa es la pregunta más difícil que uno tiene que responder, porque tiene que conocer un poco cuáles son los valores y lo que significa la discapacidad. Alguien tolera estar en silla de ruedas y alguien puede no tolerar estar en silla de ruedas después de un accidente. La información, porque todo el consentimiento informado lo es a determinado tipo de información. Si yo quiero operar una cirugía de tiroides, voy a convencer al enfermo de que las lesiones del recurrencial son realmente muy bajas. Y si yo no lo quiero operar, tengo una serie, otra lista de este lado de la balanza. Y empezamos por lo que se informa, la revelación, la recomendación, y cuánto entiende de todo eso el enfermo, que sabemos que es poco, y es breve el periodo de recolección. Y después entramos al consentimiento informado, que puede aceptar hasta que deja de aceptar y rechaza. Está todo bien, llega al quirófano, no, tengo un ataque de pánico, no me quiero operar. Lo que tenemos que hacer es no operar. La comunicación, cómo se registra y la autorización para proceder. Y en el fondo, cuando esto llega a la justicia, doctor, ¿qué es lo que se evalúa? El registro. ¿Y cómo registramos todo esto que hay ahí? ¿Cómo registramos que el paciente era un paciente extranjero con educación primaria incompleta, que dijo, no quiero saber nada, usted haga lo que tenga que hacer? ¿Lo escribimos? Porque así como está el derecho a informarse, está el derecho a no informarse o no saber en detalle. ¿Y cuánto es el detalle que nosotros tenemos que brindar? Y lo que decía, el consentimiento informado es un proceso, no es un documento, lo que se evalúa es un documento, y hay que tratar de ser lo más fidedigno posible. Esto es lo que se define como consentimiento informado. La doctora Hayton es una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otras manifestaciones de voluntad por el paciente, prestada con discernimiento.
¿Quién que tiene un dolor, un cuadro de abdomen agudo próximo a una cirugía está con absoluto discernimiento para decir sí, puedo decidir, voy a esperar o no? ¿Cuánta intención, cuánta libertad tiene ese enfermo de irse a su casa si está partido al medio de dolor? Luego de haber sido adecuadamente sobre el tratamiento a seguir por el médico. ¿Cuán adecuado puede ser esa información a las 3 de la mañana? Por ejemplo, supongamos que el riesgo es o la posibilidad diagnóstica es de una isquemia intestinal masiva. Entonces, ¿estamos frente a una ficción o una realidad? ¿Cuánto informamos? ¿Hasta dónde debemos informar? Y esto no ha sido solucionado por... Hay un dictamen de la Corte de Luisiana donde esto es un acto de características humanas y como tal es indefinible. Porque si fuera la perfección y las circunstancias ideales, pero hasta el más encumbrado, cuando llega el momento de decidir sobre la salud, puede no tener las mejores herramientas. ¿Cuánta competencia? Por el Código Penal, el Código Civil nos dice que un enfermo es capaz a partir de los 18 años. ¿Están en condiciones de tomar decisiones? ¿Por solo eso? ¿O necesitan ser realmente competentes para tomarlas? ¿Y cuáles son los requisitos? Fíjense, es fácil escribirlo esto. Información brindada por el médico a un paciente capaz y competente que entienda y comprenda dicha información y manifieste voluntariamente la aceptación o rechazo del tratamiento propio. Es una falacia esto. Fíjense, todo esto necesitamos para que este consentimiento sea válido. ¿Ustedes creen en esto? Levanten la mano cuántos creen. Muy poco. Yo creo que esto en la práctica asistencial hay una situación asimétrica. Y lamentablemente no es una relación de pares. Es una relación asimétrica porque está un cirujano que tiene en esta relación diádica una relación de autoridad en virtud de ese entrenamiento, su expertise, su vocación de curar, de sanar, su filantropía, y un paciente que tiene la autoridad de decir que sí o que no sobre él o ella se haga o se deje de hacer. Pero esta relación no es de pares, es asimétrica. La hermana Emilia Lugo hablaba de un consentimiento ilustrado. English lo define como un formulario completo con intención de protección legal y un correcto proceso de comunicación de las razones de un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo mantenemos la esperanza de los enfermos? Si le vamos a decir todo lo que puede pasar en una operación de mayor o menor envergadura, ¿cuántos pacientes aceptan? Yo no digo que a ella no se los puede bajo ningún concepto llevar engañado. Pero si vamos a hablar de todas las complicaciones de una pancreatectomía, desde que puedo romper o se puede romper o tener un accidente con la mesentérica, la cava, hasta las complicaciones, y mucha gente creo que se operaría. ¿Cuánto tolerarían los enfermos que tienen, lo sabemos en la práctica asistencial, aquellos enfermos que consienten para un trasplante, no preguntan prácticamente, y uno les informa y a partir de ahí surgieron las primeras analogías respecto a la información. Y en nuestro ordenamiento es adecuada esa información al nivel social y cultural del paciente. Y frente a esto, tenemos este predominio desde el punto de vista ético y este concepto que es la judicialización y el aumento de la conflictividad. Entonces, consentimiento informado no es un pedazo de papel firmado, pero que tiene que tener la historia clínica, si no ya empezamos con problemas. Pero el hecho que ustedes le informen a un paciente de que se va a morir, no significa que con eso ustedes el enfermo se muere, yo no tengo responsabilidad. Yo le dije, no sirve para nada. Vamos a investigar por qué se murió. Porque si usted se comió una complicación o la diagnosticó 3 días más tarde, va a estar en problemas. Pero yo le hice firmar el consentimiento. Una vez un colega me preguntó, y yo le hice firmar el consentimiento a una paciente para hacer una mastectomía bilateral. Perfecto. El motivo es por un test genético. No, la paciente tiene fobia a sus mamas. Digo, va a estar en el problema, le digo, porque en cualquier momento se arrepiente, y como yo digo, en toda familia que se preside tal, siempre hay un médico y siempre hay un abogado en la familia. Entonces, ustedes son el representante galénico y está el representante abogado del otro lado, y van a estar en problemas muchas veces.
Entonces se da este aspecto teórico versus cuál es la real práctica asistencial. Fíjense algunos resultados. Los pacientes evaluados de una consulta prequirúrgica presentan escasa retención de tópicos. El 69% firma y no lee. El 73% no entendieron los riesgos del procedimiento. El 67% evidenciaron alteraciones de la memoria, no se acordaban de casi nada. Hay que dejar de hacer... No se puede obviamente obviar, pero hay que mejorarlo de alguna manera y tenemos que discutir y tenemos que ilustrar a la justicia de cómo es un verdadero proceso. Fíjense esto, no sé si lo llegan a leer, pero esto está sacado de un libro de humor médico. Este es un consentimiento, una propuesta para un paciente de hernia. Las probables complicaciones son las siguientes, se las leo yo. Primero, una arteria importante puede ser seccionada y puedo sangrar hasta la muerte. ¿Puede pasar o no? Bárbaro. 2. Una vena de similares características puede ser seccionada y puedo sangrar hasta la muerte. ¿Puede pasar? Bárbaro. 2. Un tubo desde el testículo puede ser seccionado. Voy a ser estéril de ese lado. Pasa. La causa más frecuente de reclamo por cirugía de hernia es la atrofia de testículo. 4. Una arteria y una vena que va a los testículos puede ser seccionada. Idéntico resultado. 4. El agujero, digamos, donde pasa alrededor del cordón, en los músculos, puede ser cerrado de manera muy fuerte. O puede haber un coágulo que se desarrolle en las venas, que se puede perder, y cuando yo me levante de la cama puede llegar a los pulmones y me mata. ¿Puede pasar? Bueno, sigamos. Puede desarrollar una infección horrible que me pueda matar. La hernia puede volver y me tengo que operar de vuelta. Recidiva, la causa menos frecuente de reclamo. Puedo morir de la anestesia general. Puedo quedar paralizado si se usa anestesia espinal. Si se usa éter, puede explotar adentro mío. Me puedo resbalar en el baño de la habitación. Me pueden atropellar camino al hospital. Y la última, el hospital se puede quemar y venir abajo. Y entonces fíjense quiénes tienen que firmar. El paciente, el abogado del paciente, el abogado del médico, el abogado del hospital, el abogado del anestesiólogo, la suegra y el notario. Esto es un exceso, pero esto demuestra cuál es el alcance de la información que nosotros tenemos que brindar. En nuestro medio, en Argentina, tenemos varios. La ley la más vieja, que es la ley de ejercicio profesional, que indudablemente merece una reactualización, es del año 67. Está la ley de 153, exclusiva y de vigencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto modificatorio de la misma, pero fundamentalmente yo me voy a concentrar en esta, que es lo más reciente, año 2007, ley de los derechos de los pacientes. No tenemos nosotros una ley de los derechos de los médicos, les aclaro. Hay una ley de los derechos de los pacientes. Y es la información sanitaria, aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios, tratamientos, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros tenemos un marco de cierta flexibilidad para ajustar a la calidad y a la naturaleza social y a los antecedentes educativos. Y acá tenemos la definición de consentimiento informado. Una cosa es la información, como dijimos, y ahora sí define la ley el consentimiento informado. Respecto de todo eso. Por supuesto que habla de consentimiento verbal, porque el médico, el internista que da una pastilla no tiene que hacer todo esto, pero nosotros es mandatorio, obligatorio que lo hagamos por escrita. Y fundamentalmente, como yo le digo, no lo debemos abandonar, pero lo debemos mejorar de alguna manera y deberemos discutir entre nosotros cuánta información hace falta para que los enfermos tomen las mejores decisiones en su beneficio y en su beneficio de salud. Y con esto le agradezco a todos los minutos adicionales que me han dado para dejarle fundamentalmente algunas inquietudes de cómo solucionar esto.